buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, La Tesis Inconclusa. Mi nombre es Julián López. Mi nombre es Leonardo. Y pues el día de hoy traemos un episodio especial. Vamos a hablar de la amistad en tiempos de vínculos líquidos. Los amigos son amigos por siempre y para siempre. ¿Amistades, amigo? Al final de cuentas, era un tema que queríamos trabajar porque estuvimos analizando ciertas dinámicas sociales que se han venido dando en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, en donde los vínculos tradicionales que existían entre personas que compartían gustos, que compartían aficiones, que compartían todo tipo de dinámicas de compañerismo, se han ido alterando precisamente por la incursión de las redes sociales, la digitalización de la vida, por pasar de espacios físicos a espacios virtuales de convivencia. Al final, la pregunta que podríamos decir, ¿qué ha pasado con la amistad? ¿Tú crees que es posible seguir hablando de amistad verdadera en un mundo donde lo que compartimos son memes y no vivencias? Creo que ya habíamos tocado este tema del podcast relacionado con la amistad, pero ahora más profundizado. Creo que el término amistad pues sí se ha ido modificando el concepto de cada uno, la interpretación que le da cada quien a lo que es la amistad. Y en la actualidad yo creo que se ha desvalorizado. Creo que ya es difícil poder tener el mismo concepto que antes se tenía de un amigo a tenerlo ahora. Claro que cuando uno crece también pues las amistades cambian, el círculo social se hace más pequeño, pero con las redes sociales, con las tecnologías, con la misma sociedad en sí, creo que se ha hecho un segmento más dividido en cuestión de con quién puedes socializar, con quién puedes entablar una amistad o puede permanecer una amistad intacta con el pasar de los años. Creo que para mí es un tema complejo, complicado, porque no cualquiera está dispuesto a mantener una amistad así, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí, en la época actual, la amistad es difícil mantener, más con las redes sociales. Sí, es un tema donde pareciesen que las relaciones de amistad se han vuelto como un producto de consumo, ¿no? Más que tener amistades, consumo amistades. Tengo, así como consumo contenido, consumo series, tengo mis amigos del fútbol, mis amigos del Roblox, mis amigos del Fortnite, mis amigos de la facultad, mis amigos de tal, pero son amistades que cumplen a una función o a una finalidad, más que estar nosotros habitando estos espacios comunes en donde estamos invirtiendo tiempo, afecto, creando vínculos de compañerismo, creando redes de apoyo. Realmente lo que estamos haciendo es pasar tiempo con gente. Sí, al final de cuentas, al ser seres sociales, buscamos ese punto de equilibrio de convivir con otras personas, pero ya ni siquiera para el punto de entablar una amistad. Solo me junto con fulanito porque a lo mejor tiene un mejor carro y sé que me da raite. O me junto con fulanito porque me va a pagar la peda, el pisto. Ujú. Entonces ya las amistades ya no son lo que era antes, el hecho de poder ir a la casa de mi amigo, poder, no sé, las pijamadas que se hacían de jugar videojuegos en las noches, ahora son más complejas. Igual, incluso por la seguridad también de la misma ciudad o la misma tecnología que dice, no, ya no es necesario ir a su casa, ahora pueden hacer ese mismo vínculo social de videojuegos desde casas separadas. Entonces, acortas, ya limitas el mismo sentir de tener que convivir cara a cara con la otra persona. Creo que la tecnología nos ha separado a socializar. Sí, y pareciese que todo está cambiando constantemente. O sea, el cambio de la realidad, el cambio de la sociedad hace que cada vez sea más difícil establecer vínculos, porque pareciese que uno tiene que ajustarse al cambio constantemente. Ujú. Y en ese cambio también van las personas con las que nos relacionamos. Hay un sociólogo llamado Sigmund Bauman, ya acaba de fallecer hace unos años, que él acuña un concepto que se llama modernidad líquida. Ese concepto de modernidad líquida dice que precisamente una característica de esta modernidad que estamos viviendo, sobre todo más reciente, es el cambio constante, donde ya no hay estructuras que permanezcan por mucho tiempo, donde no hay grandes conceptos que permanezcan mucho tiempo, donde lo que le daba cimento y seguridad a las sociedades, pues ahora es
tan cambiante que ya uno ya no se puede acostumbrar y en eso entrarían relaciones de pareja, relaciones de amistad, incluso el mismo conocimiento, una carrera que ahorita te sirve para ganar dinero, dentro de 2 años, 3 años, 5 años, a lo mejor ya no te sirve. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial, cómo se están desplazando muchas posibilidades de trabajo, muchas posibilidades de desarrollo y en esa cuestión, al final podemos darnos cuenta de que esta modernidad líquida donde hay inestabilidad, velocidad y donde todo se convierte en algo de consumo, pues entran las redes sociales, en donde prácticamente las redes se convierten en una especie de mercado de afecto, donde ahora en vez de un gesto de compañerismo, de amistad, en un gesto de apoyo o de redes de apoyo, todo se convierte o se traduce en atención, en likes, en acumulación de amigos en Facebook sin un verdadero capital simbólico, sin un verdadero apoyo real y tangible. Entonces, dentro de este concepto también estaríamos hablando de que así como existe una modernidad líquida, así como existe un amor líquido, también existen amistades líquidas, que son amistades que no buscan conexión, amistades que sienten ansiedad, amistades con miedo al compromiso, amistades que se convierten en vínculos muy inestables y muy fluctuantes y que pues al final de cuentas son amistades como quien dijera por default. Somos amigos porque coincidimos en un solo lugar y compartimos tiempo, pero en realidad No somos amigos. no somos amigos. Entonces estamos hablando de que son amistades que no construyen historias. Pues es que también el término de amistad es diferente para cada uno como lo interprete, porque podría ser mi amigo y te puedo considerar casi más como un familiar, porque al final los amigos son los familiares que no, Que elegimos. que elegimos nosotros. Entonces, el mismo hecho de la tecnología nos hace pues desvincularnos, nos hace que ya no sea tan personal la cuestión de ser amigos. Entonces, la misma sociedad nos empuja a que la amistad ya no sea lo que era antes o el mismo tiempo cuando eras más chico y ahora los términos de amistad también cambian. Es difícil tener a un amigo que hayas tenido desde la primaria, conservarlo tanto tiempo, o la misma sociedad, pues hizo que este amigo se tuviera que ir, la necesidad. Mi papá tiene un amigo que no lo ve en 30 años No lo ha visto en 30 años. y lo sigue considerando su amigo. Mm, Y en la distancia se hacen llamadas una vez cada 15 días, una vez cada mes, una vez cada 6 meses a lo mejor. ujú. Y es un amigo que vive en Oaxaca. Fue un panadero que fue compañero suyo cuando andaba en sus tiempos de juventud. Y entonces él lo sigue considerando su amigo y dice mi amigo Alejandro. Mi amigo Alejandro el de Oaxaca, mi amigo Alejandro el de Oaxaca, mi amigo Alejandro el de Oaxaca. Y no se hablan todos los días, Ujú. tienen 30 años sin verse y se siguen considerando amigos. Pero creo que es como lo que dicen el término de una planta. O sea, hay amigos cactus que solo Ujú. ocupas regarlos una vez, amigos de otro tipo de planta que ocupas cada día estarlo Regando. Y regando. la pregunta es esa, en tiempos de redes sociales, ¿cuántas amistades modernas, cuántas amistades actuales sobreviven sin una interacción en redes? Te comparto un meme cada día. Mm, Y lo de las rachas, o sea, el verdadero vínculo de amistad no es que estés conmigo en mis momentos felices y en mis momentos tristes, en mis momentos de necesidad y en mis momentos de alegría, sino que me estés compartiendo memes y que los veas y que los abras que me reacciones. Oye, pues es un compromiso el hecho de tener una racha. Ahorita yo creo que podrías llamar amigo o mejor amigo al que con el que conserves una racha que llevarían ahorita 350 días, pero es un compromiso de amistad estar enviando un video cada día y tener cuidado de no perderte eso. Y sin embargo, ves a esa persona una vez al mes, cada 2 meses. Cuando ves, no hablan de otra cosa más que de cosas triviales. Ajá, la misma conversación una y otra vez, pero, o sea, en esta actualidad, la verdadera amistad tiene que relacionarse con los memes, con los videos, con pues, lo actual, o puede ser como una amistad conservadora, natural, que cada tantos meses, pues una llamada, no. Y ese es el detalle. Ahí va la pregunta. ¿Qué es lo que define una amistad? Porque estaríamos hablando que eso sigue siendo amistad, Ujú. que eso sigue siendo una relación simbólica fuerte, una relación significativa, o es simplemente una relación casual, por compromiso, desechable hasta cierto Sí. punto. Al- Porque así como te podrían estar enviando memes ese amigo por 360 días, puede ser cualquier persona que te esté compartiendo. De hecho, el algoritmo muy probablemente te va a aventar los mismos memes, Ajá, los mismos los videos. videos. Sí, 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 me ha pasado de que comparto un video, pero él ya me lo había compartido. Los algoritmos también se hacen amigos entre ellos Sí,
Este, y pues entre amigos se conocen, tienen el mismo humor, la misma afinidad, por eso los mismos videos. Y es bien raro que los vínculos sean respecto al contenido que consumes. La inteligencia artificial sabe mucho. Sí, o sea, en este mundo líquido, para muchos las amistades que tienen son el contenido que consumen, los videojuegos que consumen al mismo tiempo, los espacios que comparten virtuales. Y está bien canijo que ese sea el fundamento de una amistad en tiempos líquidos, en tiempos Pues digitales. ahorita el hecho de tener muchos amigos, tanto en redes sociales como pues, en la vida real, pues ya no se sabe qué tan real es lo real, porque podrías estar rodeado de muchas personas, pero no quiere decir que vayan a ser tus amigos. Ujú. O el hecho de que tú consideras amigo a uno, pero él no te considera tan amigo y dice, ah, es mi amigo de repuesto, mi amigo de conocido de la escuela. Pero hay personas que interpretan la amistad como un vínculo más fuerte. Y en la época actual es muy difícil saber quién es un verdadero amigo, en quién sí puedes confiar. Porque la misma sociedad te impulsa a eventos o sucesos muy raros. La muerte de un familiar, cambio de gobierno, ya no sabes, o una religión también. Todos los factores intervienen en cuestión de lo que es la amistad. Ujú. Y yo creo que hemos hablado de la amistad en tiempos modernos, pero tampoco no hemos definido qué se considera amistad. Y creo que para eso es importante recurrir a la filosofía. Y me gustaría plantear lo que Aristóteles plantea en Ética Nicómaco, en su libro sobre ética. Él plantea que existen tres tipos de amistades, tres clasificaciones de la amistad, tres tipos de amistades. Una de ellas sería la amistad por utilidad. Es decir, ¿Qué tan útil me los es? amigos que me son útiles, que me hacen favores, que les hago favores, que son amistades funcionales y que hasta cierto punto funcionan como este soporte de apoyo. Luego estarían las amistades por placer, es decir, aquellas amistades con las que disfruto pasar el tiempo, con las que disfruto compartir el tiempo, que serían pues, los amigos de peda, los amigos de chiste, con los que juego videojuegos, con los que me la paso bien. Y por último estarían los amigos de virtud, los amigos por virtud, los amigos de filia, que le llama, que sería una amistad verdadera, que son amigos con lo que te hacen mejor persona y que tú los haces mejor persona y que se ayudan a crecer mutuamente en virtud. Y en ese sentido, ahí estaríamos hablando de ese tipo de amistades trascendentes y simbólicas. Entonces, la amistad al final de cuentas es compartir no solamente placeres, no compartir simplemente necesidades, sino también compartir proyectos de vida en conjunto. Pero qué difícil esta parte de encontrar amigos. Digo, al final tendría que ser suerte o el destino, o lo que sea, la situación que te ponga ahí, de conectar, de coincidir con este tipo de personas, porque a lo mejor algunos no tienen esa oportunidad de coincidir en el mismo espacio Ujú. y pues llegan a quedarse solos porque no encuentran este círculo o buscar espacios donde sí coincidan con este tipo de Y es ahí personas. donde viene la contradicción, Leonardo, porque dice Aristóteles que para que se den este tipo de amistades hace falta necesidad de tiempo. O sea, ocupas Tiempo. tiempo para poder que una amistad pueda consolidarse, ocupas presencia. Ujú. Es decir, es bien difícil que cuando hay distancia se pueda generar una amistad genuina y ocupas reconocimiento mutuo para que se pueda dar este vínculo de filia, ¿no? De hermandad. Entonces, volviendo al análisis que hacía Bauman sobre la modernidad líquida, donde todo es cambiante, donde todo es efímero y donde nada permanece, estamos hablando de que nadie tiene tiempo, porque todo está cambiando, estamos hablando de que no hay presencia porque todo se volvió digital, y estamos hablando donde no hay reconocimiento mutuo porque ahora todo se evalúa respecto a la atención, respecto a los likes, respecto a otro tipo de valores distintos que la virtud en sentido aristotélico. Pues ahí el término de amistad pues ya es algo muy, muy distorsionado a lo que era en un inicio desde épocas filosóficas. Entonces ahorita en la actualidad pues ya la amistad que queda en ese concepto, pues personas que se ven por algún vínculo, el trabajo, la escuela o los vecinos, pero ya no es como antes donde podías salir con estas personas y podías conversar, podías echar la plática, pero ahora la tecnología te distrae. Ya no son amistades duraderas, efímeras. Ahora es líquido. Ahora es todo pasa. No está este sentido de pertenencia. No está esta hermandad. Y en esa
en ese mundo tan digital que se ha vuelto todo y tan cambiante, donde hay un scroll infinito, un montón de contenido que ver, pues por ejemplo, todos los que ya estamos en los 30, 40, 50 años, 50 años, nos tocó vivir una infancia en la que no existían todos estos medios digitales de diversión. A lo mucho existía la consola, pues, pero jugabas 1 hora, 2 horas con Ujú. tus hermanos y te la quitaban o lo que sea. Y tenías que salir afuera Sí. a pasar el tiempo. En ese sentido, las amistades infantiles cumplían esas características. Había un cultivo, una necesidad de tiempo, de tiempo prolongado, ¿no? Donde tenías 2, 3 horas libres y veías cómo lo matabas con la gente que tenías alrededor y te terminabas haciendo amigo de las personas que tenías alrededor. Había presencia, corporalidad, había juegos físicos y había hasta cierto punto un reconocimiento mutuo donde a través de, por ejemplo, un partido de fútbol, a partir de las escondidas, a partir de diferentes juegos donde se mostraban las capacidades de los individuos, había un reconocimiento de que, qué bueno es este para jugar fútbol, qué bueno es este para el básquet, había un reconocimiento de las personas respecto al papel que jugaban en el grupo social y por lo tanto se podían dar estas relaciones de amistad. Sí. Y estamos hablando de que ahorita, pues la gente se queda en casa a jugar videojuegos y a darle scroll al TikTok o al Instagram infinito, contenido infinito. Pues antes esos mismos juegos, esas mismas situaciones que te ponían en esas edades, también la seguridad de la ciudad, que Ujú. ahorita pues vivimos en una situación que no te permite tan fácil ese modo de juego, pero antes era más fácil y eso hacía que las amistades se fortalecieran. Yo creo que en el sentido de tu papá con esta amistad, en su momento de conocerse, hicieron muy buena afinidad que al momento de separarse la amistad puede continuar. Tengo un amigo que está en Estados Unidos y puedo continuar la amistad pues, por medios de comunicación, pero ya no es la misma a estar presentes. Ya se vuelve esta amistad líquida donde pues ya no sabes de la otra persona tanto como antes Ujú. y pues las amistades se debilitan por ese mismo Y no sentido. solamente se debilitan las amistades, o sea, hasta el propio autoconcepto. Porque gran parte de la construcción de la narrativa que tengo sobre mí mismo, sobre mi yo, se construye en relación al otro como espejo. Ujú. O sea, cuando el otro se convierte en un espejo de lo que soy, cuando puedo compararme con los demás con los que estoy interactuando y el otro me reconoce y hay un reconocimiento mutuo, hay una construcción de la personalidad. Pero eso en soledad no se puede hacer. El espejo ahorita son las redes sociales. Entonces vemos a los niños comparándose no con otros niños de su cuadra, de su ambiente, de su escuela, sino niños comparándose a lo mejor con celebridades de TikTok, celebridades de Instagram, celebridades de YouTube. Y eso termina generando que el sujeto que se está creando en la actualidad es un sujeto sumamente solipsista, centrado en sí mismo, narcisista hasta cierto punto, porque es su comparación en soledad con contenido digital, no con otras personas. Y en ese sentido tampoco saben estar solos, no Ujú. saben estar consigo mismos, no saben que al final de cuentas, al final del día, uno es su propio amigo, uno es su propio enemigo con quien esté, y lo que se diga a sí mismo, pues es el daño o la bondad que se va a dar a uno mismo. Porque los amigos pueden estar ahí en los momentos que se necesiten, pero a lo mejor no están. Y si no sabes estar solo contigo mismo, vas a querer buscar cualquier amistad, vas a querer buscar cualquier otra persona conocida para no sentirte solo. Sí, o espacios digitales en los que simplemente existas como un número más. Por ejemplo, en psicoanálisis se habla mucho de que el otro permite que mi yo se exprese, ¿no? Al final de cuentas, el otro se convierte en este objeto de deseo y yo me convierto en el objeto de deseo del otro. Y en esa relación que hay se establece una relación vincular. Hay una transferencia, una contratransferencia, surgen sentimientos mutuos de amistad, de compañerismo, de deseo, de competencia, de un montón de cosas. Y esto termina generando un yo que se estructura en torno a lo social. Y ahorita estamos hablando de un yo que se estructura en torno a las redes sociales. Hay vínculos sin cuerpo, no hay corporalidad, no se da esa transferencia afectiva, no se da esa transferencia de competencia, no se da esa transferencia de relación con los demás y pues no hay una alteridad, como decía Manuel Levinas. A mí lo que me interpela es la mirada del otro. Y Ujú. si esa mirada del otro no está ahí presente para poder establecer una relación, un contacto, surge un ensimismamiento, un encierro de la persona en su propia interioridad y está bien canijo porque ¿estamos teniendo amigos o estamos coleccionando simplemente? Conocidos. No, deja tú eso.
referencias narcisistas en redes sociales Mm. con las cuales nos estamos proyectando y la transferencia y la contratransferencia se está realizando con ellos. Y es que también hay personas que no están dispuestas a invertir o demostrar las mismas características que uno ofrece en la amistad, ¿no? Igual en las redes sociales, uno puede estar dándole like siempre a los comentarios de su compañero, pero él nunca le va a responder. Entonces, ¿quién es el amigo en esta situación de relación? Igual en una amistad presencial, uno está más presente que el otro en preguntarle cómo se encuentra. Y este mismo a veces no responde. Entonces, ¿quién es el amigo de verdad? O solo son, uno es conocido, el otro es amigo. Una situación un poco alarmante porque elegimos a personas que creemos que van a ser amigos para toda la vida y realmente esta persona termina el vínculo social, la escuela, y ya, te olvida, ya no supiste nada más de esa persona. Brindo por esas personas que logran reunirse después, años después, como en la universidad, los grupos y se vuelven a reencontrar, o de secundaria o primaria. Digo, en el cuestión de mi papá, él con sus grupos de primaria, de secundaria, tienen esos grupos de WhatsApp y se reúnen. Digo, vaya, qué potente antes, cómo las amistades o los conocidos en su momento se fortalecían. Y ahorita en la época actual, muy raro ver grupos de esta índole juntarse de nuevo. La misma sociedad se ha encargado de mandarlos a diferentes Ujú. lados. De atomizar cualquier tipo de pegamento social. Sí, ya, es líquido. Y tenemos que ahora, en vez de en gustos, de que experiencias en común, lo que aglutina a la gente a lo mejor son ideologías, son grupos de redes en específico, grupos Políticos. políticos, y al final esta misma soledad de las personas está siendo capitalizada para lograr fines que son todo menos amistad. Sí, se aprovechan de las divisiones en esta situación, de me aprovecho de ese grupo porque pues tienen esta falsa ideología, falsa creencia, y les voy a meter esto y les voy a vender lo otro, o aquellos que son fáciles de manipular. Entonces la misma publicidad controla estos grupos de amigos y se vuelven a encontrar en esos círculos sociales, pero son, al final de cuentas, yo lo veo así, como grupos en algunos casos tóxicos, donde te encuentras a los mismos individuos y al ser el mismo círculo, ya no puedes salir de ahí, Ujú. porque te invitan a lo mismo, que si vamos de fiestas, vamos a alcoholizarnos, vamos a drogas y así situaciones, y es un grupo donde es muy difícil salir. Igual, si tú quisieras salir, eres rechazado por los otros grupos a veces y no puedes salir de esos grupos sociales y te quedas con los mismos amigos, conocidos y al final te va limitando a quedarte con uno solo o te quedas solo. Y es que es eso también. O sea, vivimos en el mundo más conectado, pero también en un mundo solitario y puedes estar Ma- conviviendo con mucha gente. ¿Cómo es el dicho que más conectado con otros lejos, pero Ujú. más Más desconectados desconectado de la con gente que está cerca. cerca? Y eso nos demuestra que existe una crisis de intimidad. Al final, hay lugar para profundizar. Hay mucha gente, fíjate que a mí me sorprende mucho el fenómeno o la palabra o el adjetivo que se utiliza de eres muy intenso. Mm, Se critica mucho a las personas que son muy intensas porque muestran un apasionamiento muy fuerte por un tema, por una conexión, por un gusto, por un placer, hablándolo como si fuese algo negativo. ujú, Y es precisamente el rehuir de ciertas personas, el huir de ciertas personas a establecer vínculos profundos, emociones profundas, emociones fuertes. ¿Por qué? Porque implican un compromiso. Por lo tanto, al momento de exponer la intimidad de alguien, se siente que uno está en peligro, porque se siente que en cualquier momento podría pasar. Entonces, es bien difícil en estos tiempos donde todo pide una respuesta inmediata, que se puedan dar amistades. Imagínate, si yo considero que tú eres mi amigo y te envío un WhatsApp y no me lo contestas en 5 minutos, en 10, en 30, en 40 minutos, en una hora, comienza una ansiedad. ujú, En un mundo tan hiperconectado puede ser una amistad. sí. Se pueden hacer este tipo de amistades. Los silencios son importantes para poder que se madure el deseo de estar con alguien, el deseo de compartir con alguien. Si yo te digo, ¿sabes qué? La próxima semana vamos a ir a Six Flags y vamos a pasearnos y vamos a tal, tal, tal. Obviamente toda la semana vas a estar pensando y vas a estar planeando y vas a estar rumiando la idea de que vamos a ir a Six Flags y cuando llegues te la vas a pasar súper, súper machín, pues.
¿Cuál va a ser el asunto? Que si constantemente estamos generando estímulos y constantemente estamos buscando estímulos inmediatos, no damos lugar a que el deseo madure. Mm. No deseamos estar con la gente, no maduramos este deseo de compartir experiencias significativas con las personas, estamos buscando saciar rápidamente las cuestiones. Y esto, pues nos dicen, ¿es posible una amistad sin esta maduración? Yo creo que la veo muy complicada, al menos que seas una persona madura o con procesos terapéuticos sanados, porque desde pequeños tenemos esa falsa creencia de que la amistad va a ser para siempre, ¿no? Igual como nos enseñan las películas o los cuentos de que, no sé, me gusta esa la del zorro y el sabueso, que siempre seremos amigos y al final de cuentas terminan siendo enemigos porque fueron criados diferentes, Ujú. en diferentes espacios o diferentes trabajos. Entonces, imagínate que creces de niño creyendo que vas a tener amigos por siempre Como Madara y Shirama. y terminan peleándose por cuestiones políticas, por cuestiones de ideales, o la misma amistad que nos vende Estados Unidos, Friends, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, o sea, estas series que te dicen, la amistad tiene que ser así, los amigos son amigos, siempre se van a cuidar. Bob Esponja y Patricio, o sea, unas personas, unos seres no tan intelectuales y la amistad es tan fuerte, tan profunda en ellos, que puede haber peleas y discusiones, pero al final de cuentas la amistad es amigo. Entonces, este término, yo creo que la amistad sí juega un papel importante en la actualidad y más con las redes sociales, donde se vuelve más complicado fortalecer o el mismo hecho de socializar, crear vínculos más fuertes con otras personas, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Que con las amistades en un modelo anterior había conflictos. ¿Por qué? Porque siempre hay una estira y afloja entre el deseo, entre lo que uno quiere, entre lo que el otro desea, entre lo que se espera, entre las expectativas, etcétera, etcétera. Pero ahorita pareciese que hay una invisibilización del conflicto. Pareciese que nadie quiere tener conflictos en ese aspecto. Y en ese aspecto también, cuando existe el conflicto, nadie quiere reparar. Nadie quiere dar el paso para ser el que reconozca un error, para ser el que busque. Entonces es bien fácil ghostear. No solamente Mm. pareja, este fenómeno se da en parejas, ¿no? Obviamente, pero en amistades también. Sí, sí, En donde cualquier simplemente dejas de relación. contestarle a un amigo, dejas de buscar a un amigo y la amistad se va enfriando. Y si es una amistad tan Necesitada. dependiente, y sí, tan dependiente de estos vínculos de redes sociales, de mandar videos, de mandar memes, es una amistad superficial. Obviamente esa amistad va a desaparecer en muy poco tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque al final esta cultura de la digitalización te permite ver a la amistad como un consumo. ¿Y qué es lo que hace cuando ya una serie no te interesa, cuando un contenido no te interesa? Le das clic, no me interesa y ya no Ujú. te lo vuelve a mostrar. Sí. Lo mismo pasa en ocasiones con las amistades y estos fenómenos como el ghosting, como silenciar, como bloquear, habla mucho de esta tendencia a la desaparición de los vínculos reales con otras personas. Al final hay una erosión del estar con, es decir, estar con otro, estar con los demás, y se prioriza más bien el mostrar con quién estoy. Se convierte en una especie de búsqueda de visualizar que estás viviendo la experiencia, pero sin vivir la experiencia. Pero qué feo que terminemos con una situación así de la amistad, solo por ya no querer convivir con el otro, pero no el término de, bueno, fue un placer ser tu amigo, pero ya no puedo estar contigo, mi mamá ya no me dio permiso, o considero que es una persona tóxica y me estás haciendo mucho daño, o yo soy la persona tóxica y te estoy haciendo mucho daño, es mejor terminar aquí. Mucho gusto y hasta la próxima. Que eso sería lo ideal, ¿no? El supuesto, terminar una relación saludablemente. Pero ¿qué se hace ahora? Gostear, desaparecer, bloquear. Entonces las amistades se vuelven esto un instrumento de interacción, ¿no más? ¿De consumo? De consumo, de capitalizar la amistad. Solo voy a tener amigos para salir de fiesta. Solo voy a tener amigos para ayudarme con los contactos. Porque hay amistades por compromiso, hay amistades Sí, por es hasta la capitalización de tus relaciones. utilidades, sí. Y qué feo que terminen siendo así. Pero hay alternativas. ¿Cuáles? O sea, Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, habla de los rituales, ¿no? Los rituales son bien importantes. Mm. Y el problema de los rituales es que ocupan tiempo, ocupan silencios, ocupan espacio. Si uno ve un ritual religioso, ve cierta parafernalia. La misa a mucha gente le parece aburrida porque es un ritual. La misa no está ahí para entretener. La misa está ahí para revivir
una tradición que se ha hecho durante miles de años. Si uno se va a la India, si uno se va a, a China y se contacta con religiones tan antiguas como el budismo, como el hinduismo, como el taoísmo, se va a dar cuenta que existen ciertos rituales. Y esos rituales son una repetición de actos milenarios que marcan un ciclo, que marcan una renovación de ciertos pactos, de ciertas memorias, de ciertas vínculos. Entonces, el ritual implica silencios, implica espacios, tiene un inicio, tiene un fin, y hay una remembranza, un recordamiento de lo que sucede. Entonces, al final, eh, las amistades tienen un poquito de eso, sobre todo las que valen la pena. Tienen silencios, tienen espacios, tienen distancias, tienen ciertos gestos que se repiten, ciertos saludos, ciertas palabras, ciertos chistes, ciertos gestos, ciertos símbolos que se van marcando, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que deberíamos apostar todos por un poquito, meter un poquito de silencio en nuestras vidas, dar tiempo a que sucedan las cosas lentas, que no todo sea apresurado, de que, pues te voy a ver media hora nada más porque ahorita tengo que ir a jugar un partido de básquetbol, y después voy a grabar un podcast, después voy a tal, y después voy a tal, y después voy a tal. Donde estamos siendo multitasking por querer ser productivos, estamos perdiendo la posibilidad de vivir experiencias simbólicamente enriquecedoras, y precisamente el apostar por la lentitud muy probablemente va a hacer que nuestras interacciones con los demás sean más enriquecedoras. Entonces, la lentitud, incluso la incomodidad, porque hay incomodidad en ocasiones en estos rituales. El tener que buscar a alguien cuando no se han hablado mucho tiempo es incómodo. ¿Qué le voy a decir si tengo 2 semanas sin verlo, un mes sin verlo, un año sin verlo? Es incómodo. La gente cuando se arrodilla en la iglesia es incómodo. La gente cuando se pega un latigazo en las religiones estas es incómodo. El ritual implica cierto sacrificio. Y también, al final de cuentas, implica profundidad. Y la profundidad implica inversión emocional, que es algo que muy poca gente está dispuesto a hacer. Pero sin embargo, si uno quiere recuperar este tipo de amistades significativas, necesita eso. Lentitud, silencio, inversión emocional, incomodidad hasta cierto punto. Pues al final de cuentas, para que la amistad se logre fortalecer, pues tiene que haber esto que mencionas, la incomodidad, el invertirle tiempo. No cualquiera está dispuesto a invertirle tiempo a una relación, a un vínculo de amistad, porque ya no hay tiempo. Hay personas que no tienen el tiempo, que es casa, trabajo, y las amistades o conocidos, compañeros que tienes en el trabajo es por compromiso, porque esas personas buscan solo socializar contigo, pero para aprovechar algo, para un raite, para comer juntos, porque no le gusta comer solo, pero después del trabajo ya ni se conocen. Y luego hay personas que en los trabajos dicen, en este lugar no vengo, no se viene a ser amigos. Aquí son compañeros y no se tienen que ayudar entre ustedes. Entonces, en esta sociedad donde te impulsa a separarte, a no crear lazos, a no fortalecer, ¿dónde están terminando estas amistades duraderas, fortalecidas? Siguen siendo amistades líquidas. Solo aquellos que están dispuestos a invertirle más tiempo. Oye, nos vemos después del trabajo a tomar unas chelas. Oye, nos vemos después del trabajo y jugamos videojuegos. Entonces, solo estas personas que están dispuestas a invertirle más tiempo son las amistades que permanecen. Y a exponer su vulnerabilidad, ¿sale? A exponer su vulnerabilidad. Hasta cierto punto, cuando tú te abres emocionalmente a otra persona, estás exponiendo lo que tú eres. Y hay gente que no quiere mostrar lo que es realmente, no quiere sentirse en peligro. Al final, uno no quiere mostrar sus heridas a los demás porque tiene miedo al juicio, porque tiene miedo al conflicto, porque tiene miedo al rechazo. Y en ese sentido, va a ser imposible tener una amistad significativa sin que alguien pueda acceder a ese espacio íntimo, que son los gestos, las emociones, las amistades. Y también tú no vas a llegar a sentir empatía por nadie si esa persona no te revela ese lado íntimo, emocional, personal, ¿no? Entonces, yo sí quisiera hacer una pregunta al público, que es ¿qué prácticas concretas pueden devolverle la profundidad a nuestros vínculos? ¿Qué cosas ellos sugieren o le han servido para poder fomentar amistades significativas, verdaderas, duraderas, que trasciendan lo superficial? No sé, es algo complicado porque qué rituales hacen para hacer que estas amistades perduren más tiempo, ¿no? No sé, yo me pongo a pensar y pues yo con mis amigos o con los que paso tiempo son estos de los memes, compartir memes, platicar de vez en cuando, reunirme una vez a la semana con un grupo de amigos y jugar juegos de mesa. Entonces,
para mí eso sería como rituales de momento. No sé qué rituales consideras tú. Yo considero que sí es importante darle importancia a las emociones de los demás. Rara vez les preguntamos a las personas con las que nos reunimos cómo estás Mm. de forma sincera y nos prestamos el tiempo para poder hacerlo y nos va a incomodar porque si la otra persona me dice, sabes que estoy mal, que me peleé con mi esposa, sabes que estoy mal porque estoy enfermo, sabes que se enfermó mi mamá, es incómodo tener que tratar con las personas esas, pero sin embargo para poder formar un vínculo tienes que estar dispuesto a enfrentarte que no todas las personas van a estar bien todo el Ujú. tiempo. Sí, sí. Pero creo que en la misma actualidad, las personas no están dispuestas a abrirse. Se cierran mucho a los sentimientos. Precisamente porque no saben que es difícil encontrar un interlocutor que encuentre valioso lo que están compartiendo. Es que tanto uno como decirlo y que el otro lo escuche y el otro también como compartirlo. Ya no sabemos si nuestros secretos, nuestras emociones muy personales mantengan seguras o no. Ujú. Pero sin ese es el detalle, pues que no puede haber nada significativo si no existe este vínculo Sí, emocional, sí, o sea, en para donde se dé que... esa relación de empatía, de compañerismo, de proyección, de transferencia. Ujú. Es decir, ese vínculo de amor, de cariño, de afecto, de filia, como decían los griegos, no se va a dar si no existe ese acceso a la vulnerabilidad del otro y exposición de la propia vulnerabilidad ante el otro. Ujú, sí, Porque un amigo es, a ver, yo te comparto esto que es mi debilidad, mis mi secretos. secreto, y pido que lo mantengas. Y yo también mantengo lo tuyo, pues, y en ese Ujú. sentido se puede generar este vínculo de compañerismo, de amistad, de colaboración. Si no nos abrimos a eso, va a estar muy canijo, porque nos Sí, vamos a mantener en eso, en el meme. sí, sí. Y hay personas que no están dispuestas a... Sí, ¿no? Y más en la actualidad donde, pero bueno, desde hace mucho que decir que los hombres, contaran sus sentimientos y todo eso, nos educaron de formas donde el hombre es rudo, el hombre es fuerte y pues menos se va a hablar de sus sentimientos, ¿no? Y menos con otro hombre, que creo que lo común era que los hombres hablaban de sus sentimientos con mujeres o en terapia si es que se No. animaban. Es que antes los vínculos eran distintos porque, por ejemplo, cuando el hombre iba a la guerra, la persona que estaba a un lado, tenías que haber generado vínculos lo suficientemente fuertes como para que te defendiera también, Sí, que te consideraras parte de un grupo más grande. se consideran hermanos, hermanos de guerra. Exactamente. Entonces, estos espacios donde había encuentro constante, donde había tiempo, inversión emocional, donde había codependencia entre ellos o interdependencia entre ellos para poder afrontar las adversidades, pues generaba amistades para toda la Sí, vida. no, y traumas. Y ahorita en una sociedad que fomenta el individualismo, el tú puedes tú solo, tú eres capaz, autosuficiente, etcétera, etcétera, estamos arrojando a las personas a no mostrar su vulnerabilidad ante Ujú. los demás. Con un soldado es muy fácil. Si tú no haces tu chamba, el de lado va a morir, el de lado va a morir. Y si los demás no hacen su chamba, tú eres el que va a morir. Por lo tanto, hay una corresponsabilidad para que todos nos mantengamos protegiendo al grupo. Ahorita, en un mundo totalmente solitario, ese tipo de vínculos no existen. Incluso en equipos de fútbol, en equipos de escolares también. Este vínculo que te obliga los maestros mismos, el partido de fútbol, ustedes van a ser un equipo, entonces uno creería que, es que se llevan muy bien porque juegan muy bien. No, y terminan siendo no enemigos. O sea, se jugarán muy bien, pero no se llevan muy bien. Entonces la misma sociedad, aunque uno podría dar por sentado, van a formar equipos. Entonces buscamos amigos o compañeros por afinidad, pero aquí tú y yo estamos juntos, pero afuera nos separamos. Ujú. Ni te conozco. Entonces la misma sociedad actual ya no te impulsa a ese sentido, es más, te divide a querer competir con el otro en igual de colaborar, en igual de ser, estar en conjunto, vaya, buscar la solución de un problema. Y ahí está muy canijo cómo establecer esos vínculos, porque si no se reconstruyen esos vínculos de amistad, estamos condenados a un mundo de soledad, a un mundo de tristeza. Pero hay esperanza, como dije yo. Hay actividades que pueden hacer reeducarnos para cómo construir este tipo de relaciones significativas. Podemos reaprender el arte de ser amigos. Y eso implica por un trabajo personal, ¿no? Por lo tanto, la frase que decimos siempre al final del podcast de que es vayan a Ir a terapia, terapia. sí, es muy importante y pues lo volvemos a repetir. ¿Quieres amistades significativas en tu vida y no tener solamente amistades superficiales?
Vayan a terapia. Bueno, no es en decir, o sea, la forma más correcta sería la terapia o iniciar un proceso o analizar la situación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Tienes amistades realmente que duraderas, que tienen un significado o no? Entonces, Julián, ¿qué te parece si terminamos el tema por hoy? Estuvo muy interesante, la verdad, la cuestión de la amistad líquida en estos tiempos actuales. Vamos cerrando y pues nada, invitar al público que interactúe y que nos piense, que nos escriba ahí sus pensamientos acerca de la amistad en los tiempos modernos, en los tiempos líquidos. Compártanos qué es lo que opinan, qué es lo que han visto, ¿Cuáles son sus rituales de amistad? cuáles son sus rituales de amistad o qué tipo de amistad les gustaría cultivar y que les gustaría que pudiese ser posible en este mundo donde es tan difícil crear vínculos significativos. Sí, está potente. Pues ya se Entonces, la saben, por favor apóyenos bastante dándonos su like, dándonos su compartir, no olviden comentando, no suscribirse. olviden suscribirse. Este es un proyecto que va iniciando y se construye gracias a la interacción de todos ustedes, la cual agradecemos profundamente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Julián López. Mi nombre es Leonardo. Esto fue la tesis inconclusa. Tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Hasta la próxima.